Buenas tardes, estimadas y estimados especialistas, responsables de la estrategia Conclusión Oportuna de las UGELs invitadas y docentes tutores que nos acompañan. Ante todo, reciban el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación, quienes les agradecemos que esta tarde nos acompañen. Asimismo, felicitarlos por el interés y el compromiso que demuestran al participar en estos espacios virtuales de aprendizaje. El taller del día de hoy se denomina Orientaciones para la gestión de la estrategia de conclusión oportuna, organizado por la Dirección de Educación Secundaria. El propósito de este espacio es brindar orientaciones respecto a la gestión de la estrategia conclusión oportuna en el marco de las normas 045, 050 y 309. A continuación, les brindaremos algunas indicaciones para el desarrollo de este taller. Nuestro medio de comunicación va a ser a través del chat de la sala. Para ello, les invitamos a que cada uno de ustedes pueda registrar su asistencia en el link que ya está siendo compartido por el chat. Seguidamente, los invitamos a que cada uno de ustedes pueda registrar sus preguntas, dudas, inquietudes, aportes o sugerencias también a través del chat con el siguiente formato. Mencionan su DRE o UGEL, su nombre y su pregunta, que nosotros gustosamente vamos a estar respondiendo a cada una de ellas. Y finalmente, antes de culminar la jornada del día de hoy, estaremos también compartiendo a través del chat el link de la encuesta de satisfacción. Luego de llenar esta encuesta de satisfacción, ustedes podrán acceder al link que les va a permitir descargar el PPT de la presentación del día de hoy. Bien, sin más, vamos a dar pase a nuestro especialista que el día de hoy nos va a acompañar para el desarrollo de esta jornada de aprendizaje, el especialista Pedro David Collanqui Díaz. Adelante, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Un gusto. Gracias, Larisa, por la presentación. Em, bueno, en este espacio como bien se ha referido, vamos a dar orientaciones con respecto a la estrategia conclusión oportuna. Estas orientaciones van a tener como característica focal las acciones que va a realizar el docente tutor en las regiones y en DRE, UGEL que han sido contratados, ¿sí? Es importante resaltar que va a haber dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo de toda la presentación, la propuesta pedagógica, la organización, vamos a ver los términos de referencia, y el segundo tiempo está asociado a atender algunas preguntas o interrogantes que entendemos que ya es propiamente en las características pedagógicas, ¿sí? Entonces, sobre eso voy a mostrar un PPT. Entonces hay un punto importante de situar la estrategia, ¿no? En el marco de qué se plantea la estrategia. La estrategia parte en razón al plan de emergencia y tiene como un marco situacional los estudiantes que están acabando el quinto de secundaria y que lo que se refiere, según estudios, es que dadas las características de la conclusión, pueden haber alguna situación de riesgo, ¿no? Como el asunto de la deserción escolar, el atraso escolar o la falta de interés de los estudiantes de culminar sus estudios de quinto de secundaria. Asimismo, eh, asimismo estamos viendo que esta situación se agrava justo en el contexto de la pandemia y, eh, y también dentro de la RBM 334, dentro de las acciones de consolidación de aprendizajes, los estudiantes tienen la oportunidad justamente de
tienen la oportunidad de desarrollar de consolidar sus aprendizajes, presentando una carpeta de recuperación donde el docente de la institución educativa puede analizar estas evidencias y determinar el nivel real del desarrollo de las competencias y la situación de promoción de grado del estudiante, ¿no? Entonces, en este contexto es que se plantea la estrategia. La estrategia tiene como objetivo asegurar la culminación del quinto de secundaria de la educación básica en estudiantes en situación de riesgo, ¿no? A fin de garantizar la continuidad de su proyecto de vida. Acá hay un aspecto muy relevante y es que son estudiantes de quinto identificados en situación de riesgo, ¿no? Entonces, esta situación de riesgo justamente está dicho o reconocido a través de la fuente de está reconocido a través de la fuente de SIAGIE, ¿sí? En la identificación de SIAGIE en alerta escuela, ¿no? Entonces, esa es un poco la característica, llamemos así, de la identificación de los estudiantes en situación de riesgo. Eh, Sobre eso, ustedes pueden ver el público objetivo. El público objetivo son estudiantes de quinto de secundaria. Dentro de estos estudiantes podemos reconocer estudiantes que han sido matriculados en el año 2022 y asimismo puede considerar también la estrategia a adolescentes que no culminaron los estudios en el año 2021, ¿no? Ese es un aspecto muy importante a considerar. Es decir, esta estrategia puede involucrar estudiantes se han matriculado este año, ¿sí? Estudiantes que se han matriculado este año. Ahí se está moviendo la pantalla. A ver. Estudiantes que se han matriculado este año, como también aquellos adolescentes que no han podido culminar sus estudios en el año 2021, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante a considerar dentro de la estrategia. El otro detalle, creo que ha entrado están en control de algún ratito. Ya, entonces el otro detalle es estudiantes. Acá ustedes pueden ver en el extremo derecho los estudiantes de quinto de secundaria identificados justamente por el sistema SIAGIE, ¿no? Esta proyección de datos para el proyecto se hizo aproximadamente en el primer semestre del 2022. Pueden ver ustedes la proyección sobre el número de estudiantes que estarían en esta situación y sobre eso se generó el proyecto, ¿no? Entonces, estos datos son referenciales porque, dado el contexto que nos encontramos finalizando el 2022, las cifras pueden aproximarse o pueden ser mayores, ¿sí? Dentro de este punto ahora hay un detalle a considerar, ¿no? ¿Cuáles son estos momentos que tendríamos que considerar para la acción? Hay dos grandes momentos. Uno es la organización de los estudiantes en el marco de la estrategia y otras son las acciones formativas. Dentro de la organización de los estudiantes, ustedes pueden ver que es importante identificar los estudiantes en situación de riesgo o invitar a los adolescentes que no culminaron el quinto de secundaria en el 2021 para que tengan la oportunidad de participar en esta estrategia y puedan culminar su quinto de secundaria en este año 2022. Entonces hay un primer punto que es la identificación de los estudiantes y asimismo la organización de los estudiantes y también en estos espacios de las instituciones educativas, ¿no? Una vez que se desarrolla esta identificación y organización es que entramos a la propia etapa de la estrategia que contempla partir primero por hacer un diagnóstico a los estudiantes con respecto a qué aprendizajes son los que han desarrollado, a un planteamiento de metas de aprendizaje, a un acompañamiento y seguimiento al aprendizaje, como también verificar si estas metas de aprendizaje han sido logradas, ¿no?
Y ustedes pueden ver como referente y base, como soporte, las acciones de monitoreo, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a nivel de gestión y pedagógica, ¿no? Entonces acá podemos ver en esquema lo que estamos esperando que ocurran con la estrategia, en el sentido de organizar a los estudiantes y trabajar con ellos. Dentro de la propuesta tenemos un enfoque. Se ha asumido en el marco del currículo y en el marco de competencias se está priorizando acá tres miradas, ¿no? Uno que es la evaluación formativa, que es un proceso en el cual se va conociendo, se va valorando, se va acompañando y se va fortaleciendo los avances y se va dando retroalimentación y se va, llamemos, orientando al estudiante respecto a las dificultades que tiene en el desarrollo de su competencia. El otro, el aprendizaje autónomo, en el sentido de que los estudiantes son los que van a gestionar, van a planificar, van a plantearse los propósitos, van a organizar las actividades, así como van a reflexionar en relación a las acciones que están desarrollando. Y el otro detalle es el aprendizaje desde el error constructivo, ¿no? Cómo los alumnos van asumiendo el error como una condición para poder mejorar en sus procesos, para poder construir, desarrollar sus aprendizajes y tener una reflexión y una buena actitud participativa. Estos elementos son esenciales, claves, en el sentido de que no esperamos que en el marco de esta estrategia al alumno se le esté, llamemos, eh, focalizando o transmitiendo conocimientos, ¿no? Sino lo que buscamos es que el alumno participe en un conjunto de actividades y en ese conjunto de actividades el alumno reconozca cuáles son sus logros, sus dificultades, vaya teniendo una retroalimentación. Lo que promovemos acá es que dentro de la estrategia el alumno, al desarrollar sus actividades, el alumno es el que gestiona su aprendizaje, y más todavía con alumnos del quinto de secundaria que, si están en la característica de situación de riesgo, es muy probable que estos estudiantes estén en otro tipo de actividades, ¿no? Entonces eso requiere entonces una propuesta y una orientación para que los alumnos se gestionen su aprendizaje, planteen sus metas, desarrollen los procesos y reflexionen permanentemente sobre lo que van haciendo en un sentido de compromisos, ¿no? Y asimismo, eh, dadas las dificultades que puedan tener, se asuman estas dificultades desde una perspectiva de actitud positiva, de reflexión, ¿no? Y una actitud de aceptar ese error para aprender, ¿no? Para superar y para desarrollar sus aprendizajes. Ese es un detalle importante que buscamos dentro de esta propuesta en la que se ha planteado, ¿no? Eh, Dentro de las acciones pedagógicas podemos reconocer dos grandes actores. Uno que es el coordinador marco regional, ¿sí? Y el otro son los docentes tutores de matemática y comunicación. Ustedes pueden ver en el esquema las acciones que realizan los coordinadores y los docentes tutores. A nivel de los coordinadores, ellos planifican y organizan los espacios para la implementación. A nivel de territorio, coordinan, seleccionan y brindan contenidos para los estudiantes que son facilitados justamente a los docentes tutores. Los docentes tutores van a tener una caja de herramientas sobre las cuales ellos van a poder, llamemos, abordar las actividades de acuerdo a lo reconocido en la evaluación diagnóstica, ¿no? Hacen acciones de monitoreo, retroalimentación, así como hacen un fortalecimiento de capacidades a los docentes tutores, ¿sí? Un detalle muy importante acá a considerar es que el docente tutor de matemática y comunicación eh, desarrolla la propuesta en función a 4 ejes, ¿no? El primer eje es el apoyo a la carpeta de recuperación de quinto grado de secundaria, es decir, los estudiantes van a desarrollar un conjunto de actividades en relación a competencias focalizadas y van a recibir un apoyo de los docentes tutores de matemática y comunicación para orientarlos, conducirlos a que puedan desarrollar esas actividades que plantea la carpeta, ¿no? El segundo es acciones para el desarrollo de las competencias matemáticas y comunicativas. Ahí se va a dar una priorización a las competencias matemáticas y comunicativas, en el sentido de que esperamos que el alumno, cuando concluya esta estrategia,
pueda haber consolidado algunos aspectos relacionados a estas competencias, ¿no? El 4 es acciones de diagnóstico, acompañamiento, retroalimentación de los aprendizajes, ¿no? Este es un proceso permanente que se va haciendo, que parte de una evaluación diagnóstica, parte de un acompañamiento que hace el docente tutor a los estudiantes participantes desde la carpeta de recuperación como de las actividades propiamente matemáticas, y una retroalimentación permanente que se va a hacer con mucho más énfasis en las competencias matemáticas y comunicativas, ¿sí? Y asimismo hay acciones para el acompañamiento socioafectivo al estudiante durante el periodo de refuerzo escolar. Para estas acciones también se han previsto un conjunto de actividades que el docente podría plantear en el desarrollo de las sesiones con el fin de involucrar a los estudiantes con respecto a lo que se espera que desarrollen finalizada la estrategia, ¿no? Acá ustedes pueden ver en el extremo derecho que los espacios de trabajo, estamos hablando a grosso modo de 24 horas que tendría que trabajar el docente tutor a la semana, ¿sí? Dentro de las acciones pedagógicas, ustedes pueden ver acá el eje 1, ahí claramente habla, en el marco de la RBM 334, que reconoce que los estudiantes pueden presentar su carpeta de recuperación y pueden, a partir de las evidencias, determinar el nivel real de aprendizajes y ver la situación del estudiante. Es que vemos ahí como el docente tutor, facilita el material impreso de las carpetas de recuperación a cada estudiante. Esta carpeta consta de 4 experiencias de aprendizaje para el trabajo de las 8 semanas, ¿no? Y se tiene previsto que se desarrollen 2 experiencias de aprendizaje cada mes, ¿no? Ese es un aspecto. Dentro de las acciones de formación para el desarrollo de las competencias matemáticas y comunicativas, con la estrategia se tiene previsto que los estudiantes y adolescentes puedan, consolidar estos aprendizajes, y para eso el tutor tendrá una caja de recursos referidos a las competencias matemáticas y comunicativas como referente para su planificación, ¿no? Estos recursos facilitados pueden ser variados, ¿no? Van a ser materiales impresos, aplicativos, interactivos y etc. En el eje 3 pueden ver ustedes acciones de diagnóstico, de acompañamiento, retroalimentación al aprendizaje, y ahí esperamos que el estudiante participe en una evaluación diagnóstica de inicio y al final del periodo de desarrollo de la estrategia, ¿no? Cada semana el docente estaría brindando estas acciones de acompañamiento y retroalimentación, tanto a la carpeta como a las actividades matemáticas y comunicativas, ¿sí? Entonces, para eso el docente tutor recibirá ejemplos de cómo brindar acciones de retroalimentación reflexiva para el desarrollo de las competencias, ¿sí? Y el cuarto eje, podemos ver ahí acciones para el acompañamiento socioafectivo, ¿no? Entonces también podemos ver acá eh, que dado que son el perfil de los estudiantes, dado que han sido identificados en una situación de riesgo, puede correr, llamemos este detalle de que pueden interrumpir sus estudios en el desarrollo de la estrategia, ¿no? Por esta razón, entonces, se busca fortalecer estas habilidades socioemocionales, ¿no? Que promuevan la autonomía, la autoestima, ¿no? Y este aspecto de la resiliencia en sus actividades, ¿no? Entonces, con ello los docentes tutores van a disponer de orientaciones y actividades que les permita desarrollar el acompañamiento socioafectivo del estudiante, ¿sí? Entonces acá un poco hemos visto cuáles son esas acciones, está en descripción el sentido, y en color ustedes están viendo los recursos o las condiciones que estarían gestionando los docentes tutores en el marco de la estrategia. Entonces, ya un poco focalizando ya lo que estábamos hablando, porque hemos hablado mucho de recursos, ¿no?
Ustedes pueden ver acá en esta lámina justamente las herramientas que estarían contando ustedes para estas acciones pedagógicas. Entonces acá hay un enlace que se ha ido facilitando en estas semanas a los grupos. Ustedes pueden ver, llamemos la proyección donde ustedes pueden ver la proyección de los estudiantes, pueden ver los recursos de conclusión oportuna, acá está. Acá pueden ver las experiencias de aprendizaje, tienen todas las 4 experiencias, tienen las actividades, a ver, ratito, voy a centrarme acá primero, tienen las experiencias de aprendizaje, acá ustedes tienen un resumen de cada experiencia de aprendizaje, ¿sí? Acá está un resumen para que podamos darle un entendimiento, una lógica, está la situación, el propósito, y está el conjunto de acciones en infografía que permita de forma visual y con información precisa comprender de qué trata la experiencia y qué esperamos que el alumno desarrolle con esa experiencia de aprendizaje, ¿sí? Asimismo, tenemos los resúmenes de las 4 experiencias. Asimismo, tenemos recursos complementarios. Acá ustedes tienen recursos complementarios para para la primera experiencia, por ejemplo. ¿Sí? Acá se ha organizado una serie de recursos complementarios que les permita, en este caso, tanto al docente de matemática como de comunicación, dada la característica de la experiencia, poder emplearlo con el fin de poder retroalimentar, poder acompañar, poder profundizar con el estudiante respecto a los aprendizajes, ¿no? Tenemos ahí las experiencias. Acá también tienen una matriz en esquema para que podamos gestionar de forma más rápida. Acá está. Están los recursos, por ejemplo, en video. Si es que consideramos importante al estudiante facilitarle un video para referido a la experiencia, acá ustedes pueden ver los enlaces ya seleccionados para poder acceder a estos medios audiovisuales, ¿no? Tenemos ese aspecto, ¿sí? Acá también pueden ver ustedes el orden. Están actividad por actividad, están los recursos complementarios, está la explicación, ¿no? Entonces el sentido de esta información es que les sirva a ustedes como herramienta, como referente para poder, llamemos, comprender, poder tener un más claro entendimiento de lo que se quiere con la experiencia y asimismo se pueda, llamemos, pueda el docente facilitar este conjunto de recursos dadas las características de los estudiantes para el desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? En matemática también encontramos lo mismo, ¿sí? Entonces acá les estaba mostrando con respecto a la experiencia de aprendizaje. Si vamos a las actividades de matemática, acá ustedes pueden reconocer el kit de evaluación diagnóstica. La norma contempla que hay una evaluación de entrada y salida. Acá están los kits de evaluación diagnóstica. Podemos ver los recursos complementarios. Acá hay información, acá hay una batería de recursos complementarios curados que les pueden servir a ustedes justamente asociado a la evaluación diagnóstica para poder orientar a los estudiantes, ¿sí? Acá está el de matemática. Ahí están los recursos complementarios de matemática, ¿sí? Luego, actividades. A ver. Este es el kit de evaluación diagnóstica. Acá hay otro detalle. Voy a descargar este Excel. Acá también se está facilitando un recurso que permita hacer una gestión mucho más ágil, de la evaluación diagnóstica, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya lo conocen. Es un recurso que se ha empleado para refuerzo escolar de la función directivo. Bueno, a grosso modo,
Acá ustedes pueden ver las características de este recurso Excel. Esta es una infografía que permite orientar. Acá pueden ver que este recurso permite ingresar información y con esta información se puede tener un reporte con respecto al desarrollo de las competencias, capacidades. Hay un reporte por competencia, por capacidad, hay un reporte por desempeño y hasta hay un reporte por alternativa acertada o no acertada, ¿no? Entonces, este es un aspecto que encontramos acá en esta herramienta, ¿no? Entonces, voy a descargarlo esto. Esta es la herramienta. Entonces yo entro acá a esta herramienta. Si no tengo el código modular, soy nuevo. Vamos a ponerle acá 01, anexo 1. Me va a decir que no se ha encontrado los registros. Vamos a poner acá. Acá lo puedo identificar por la DRE. ¿Qué DRE pertenece? Voy a poner Lima Metropolitana, por ejemplo. Lima Metropolitana. Voy a poner UGR San Juan de Miraflores. Tipo de gestión directa, pública directa. Nivel secundaria. Registro. Información ya está registrada. Vamos a poner el número de documento. ¿Cierto? Ya. Ingresé un nombre incorrecto de la contraseña del DNI. Un ratito, a ver, vamos a ver otra vuelta. Vamos a empezar a ver. Ingreso a la institución. Ingreso el documento de DNI, ingreso la contraseña que ustedes generan y acceden a esto, ¿no? Entonces yo acá puedo poner una nueva evaluación, selecciono quinto grado de secundaria, pongo el área matemática. En este caso entiendo que van a haber dos secciones, van a tener dos grupos, ustedes van a tener sección 1, por ejemplo. Sección A. Vamos a poner, es una sola prueba en el caso. Número de estudiantes, vamos a poner que sean 25. Y acá muestro las preguntas, ¿no? Entonces, acá yo voy ingresando cada alternativa que está referido al key de evaluación.
Entonces vamos ingresando los datos. Se va ingresando en razón a lo que el alumno ha respondido. Y una vez que se tiene esto, voy a llenar todo para que vean. Entonces acá pongo registrar, registro, ¿sí? Y acá pongo ver reporte, ¿no? Y acá en ver reporte, yo selecciono quinto, la sección A, matemática. Y ustedes pueden ver acá el reporte, por ejemplo, de tan solo un estudiante que ha ingresado, ¿no? Pueden ver ustedes un análisis en razón a la competencia, en este caso es la competencia cantidad. Pueden ver ustedes con respecto a las capacidades, ¿no? Y sus desempeños. Y acá pueden ver ustedes con respecto al ítem, la alternativa, ¿no? Esta es la competencia, esta es la competencia cantidad y esta competencia cantidad tiene 7 preguntas. Y ustedes pueden ver el porcentaje que se ha marcado, ¿no? Acá, por ejemplo, el ítem 5, la alternativa correcta es la A. Y acá se ve que se ha marcado la C, ¿no? Entonces, esto permite reconocer para reflexionar sobre cuáles son las dificultades que tiene el estudiante con respecto al desarrollo de la competencia. Acá yo puedo seleccionarlo por otra competencia, regularidad, busco y me sale acá un reporte por la competencia de regularidad. ¿Sí? Entonces, ahí pueden reconocer. Podemos filtrar por otro tipo de competencia, a ver, la de forma, filtramos, ¿sí? Y acá también sale referido a forma. Entonces, el objetivo de este instrumento es que a ustedes les ayude en el proceso que van a realizar. ¿Sí? Entonces, estaba explicando con respecto a las actividades. Acá tenemos actividades también de matemática. Estas son ya las actividades propiamente para el trabajo con los estudiantes. Acá están las fichas ya armadas. Acá está. Es un conjunto de fichas que está a disposición para que ustedes seleccionen en razón a las características y a los resultados de la evaluación diagnóstica y las características de los estudiantes, seleccionen cuál sería el conjunto de fichas mucho más convenientes para el estudiante, ¿no? Tenemos un conjunto de actividades tanto para comunicación como para matemática. Acá están las actividades de matemática y están las fichas ordenadas en estas características. ¿Sí? Ese es uno. Bueno, estaba entonces en las actividades de matemática y tenemos actividades en las características socioemocional, ¿no? Acá ustedes van a encontrar un conjunto de recursos, ¿sí? Con orientaciones para trabajar semana a semana, ¿no? Tenemos la semana 1 y acá ustedes pueden ver cómo se plantean orientar a las normas de convivencia, cómo en la semana 2 se va a orientar a los estudiantes en ciertas actividades, ¿no? Y etc., ¿no? Entonces acá hay un conjunto de fichas que está a disposición también para que los docentes, tanto de matemática como comunicación, puedan trabajar con los estudiantes en este aspecto socioemocional que va asociado a los aprendizajes. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya a nivel ya operativo, ustedes van a encontrar las instituciones educativas que han sido seleccionadas. Este es un marco ya. Están todas las instituciones educativas que en este caso ustedes como docentes tutores tendrían que tener contacto, ¿no? Y está acá lo del TDR, el término de referencia. Asimismo hay una ayuda en memoria, un poco para situar todo lo que estoy explicando, ¿no? Así como información de contacto, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es un punto. Voy a volver a la presentación general. Entonces,
Todo esto se encuentra en la carpeta de recursos para estas acciones pedagógicas, ¿sí? Em, Resultados, ¿qué resultados estamos esperando, no? Entonces, como resultados de esta estrategia, estamos esperando que los estudiantes desarrollen la carpeta de recuperación, los estudiantes muestren evidencias en los progresos en las competencias matemáticas y comunicativas, es decir, al trabajar estas fichas, debería reconocerse en razón a la evaluación diagnóstica cuánto se está atendiendo y se está evidenciando que los estudiantes están desarrollando estas competencias. Asimismo, lo que esperamos es que los estudiantes finalizado esta estrategia se presenten a sus escuelas con su carpeta y sean evaluados para, para que sean, para que sean considerados en este asunto de ser promovidos, ¿no? Y que culminen su quinto de secundaria, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos como resultados en el marco de esta estrategia, ¿sí? Entonces, para que se desarrolle esto, viene la pregunta, ¿y cómo entonces nos organizamos nosotros, los docentes tutores? Entonces, acá ustedes pueden ver en esta lámina, pueden ver que se está proyectando que un docente tutor está a cargo de entre 30 a 45 estudiantes, ¿cómo se llama? Para las áreas de matemática y comunicación, ¿sí? Dentro de esta proyección de estudiantes, el docente tutor genera dos grupos, ¿no? En un intervalo de 15 a 23 estudiantes genera dos grupos de participación, y con estos grupos el docente trabaja, con cada grupo trabaja 8 horas. Asimismo, brinda 4 horas a cada grupo para las acciones de acompañamiento y seguimiento. Esto es lo que ustedes ven acá, está en la norma, ¿sí? Dice 8 horas a la semana a cada grupo de estudiantes, 2 horas de matemática, 2 horas de comunicación, 4 horas para el desarrollo de la carpeta de conclusión oportuna, de conclusión, y 4 horas de asesoría y apoyo a los estudiantes que requieran mayor atención. Entonces, si ustedes ven acá, voy a jalar un lapicito, entero, marcador, pluma. Si ustedes ven acá, acá están las 8 horas, ¿no? En este aspecto están las 8 horas que estamos hablando, y estamos hablando de estas 4 horas, ¿no? Entonces estamos hablando 12 horas, es lo que les decía, ¿no? Entonces, al ser 12 horas y son dos grupos, está cubriendo las 24 horas semanales que se tiene previsto para esta estrategia, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto muy importante a considerar. Entonces, acá ustedes al costado tienen como un ejemplo, no significa que debe ser tal cual, este es un ejemplo, ya, por favor, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como simulador, ¿no? Yo soy un docente, tengo acá un docente de matemática, un docente de comunicación, y tengo acá una distribución de tiempo, por ejemplo, de lunes a sábado. Entonces, el docente de matemática trabaja con el grupo 1, lunes y martes, ¿sí? Ahí está ya sus 8 horas, ¿sí? Y, está, ¿cómo se llama?, teniendo sus horas de asesoría personalizada, ¿no? El docente de comunicación, acá está, trabaja sus dos grupos sus 4 horas de asesoría personalizada. Entonces, yo, docente de matemática, trabajo lunes, martes con un grupo, y con el otro grupo yo puedo trabajar el miércoles y jueves, ¿no? ¿Sí? Entonces puede verse acá cómo estoy ordenando la distribución de los tiempos para el trabajo de los docentes en estos espacios, ¿sí? Entonces podemos ver ahí cómo se distribuyen los tiempos para el trabajo de la propia actividad con los estudiantes, como también de la asesoría personalizada, y que va intercalando. La estrategia contempla que estas formas de organización y los espacios pedagógicos están según contexto, ¿no? Pueden ser de forma presencial como pueden ser de forma virtual. Por eso refiero que este es
ejemplo de simulación para sobre ello, pueden ver acá ustedes el término de referencia. Entonces, en el término de referencia ustedes pueden ver el tipo 1 y tipo 2. Estamos viendo que son 2 meses y medio, ¿sí? El tipo 2, como ya lo han visto seguro, está destinado a Ucayali y Loreto para considerar el desplazamiento en zona fluvial, ¿no? Ese es un punto que se ha considerado por la condición geográfica de estas regiones. Pueden ver que el término de referencia tanto para el tipo 1 y 2 son las mismas. Entonces acá está el conjunto de actividades que se tienen que desarrollar. Entonces, sobre eso voy a mostrar sobre eso voy a mostrar sobre eso estoy mostrando acá una característica de organización en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de 45 días. Entonces acá ustedes pueden ver cómo se está proyectando los 7 primeros días de término de referencia para que se destinen acciones justamente para generar un directorio, comunicarse con las instituciones educativas, identificar a los estudiantes, hacer que participen, comunicar comunicar con los docentes de las instituciones y familias que participarán justamente en esta estrategia para que estén de antemano ya avisados y sepan que los chicos, si bien es cierto, han estado teniendo dificultades en participar en la institución educativa, finalizó esta estrategia, estos alumnos van a personarse con esta carpeta, llamemos de conclusión, ¿no? Entonces hay toda una serie de acciones que ustedes ven ahí que se debe desarrollar estos 7 primeros días. Luego ustedes pueden ver ahí una etapa de reconocimiento de necesidades de aprendizaje. Eso involucra que la primera semana se hace la evaluación diagnóstica, se reconocen estas necesidades de aprendizaje, el docente organiza las actividades, ¿sí? Así mismo como que hay una coordinación con los docentes y directivos de las instituciones educativas, ¿sí? Luego ven ustedes hay una etapa de acompañamiento y desarrollo de la estrategia de los estudiantes. Ahí ustedes pueden ver cómo la estrategia se está desarrollando ya en las siguientes semanas, ¿no? Acá está. Se está desarrollando ya en las siguientes semanas, ¿no? Y donde hay hay unas acciones de apoyo, seguimiento, hay justamente el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, ¿sí? Y luego viene este asunto del desarrollo de la etapa de cierre. Entonces, acá en la etapa de cierre hay orientaciones al estudiante sobre lo desarrollado, y asimismo hay un proceso de sistematización que se tiene que desarrollar y una comunicación con los DREUGER sobre las acciones realizadas. Esto ustedes pueden ver, por ejemplo, que estaría en los últimos días de finalizar la estrategia, ¿no? O sea, si ustedes ven acá en estos parámetros, estos son los espacios en que trabajan con los estudiantes. Y estos aspectos de acá ya son más relacionados a reportes y comunicaciones de las acciones realizadas en la estrategia, ¿sí? Entonces sobre eso acá también se ha puesto el término de referencia. Acá habla sobre la participación, eso es recurrente. Las partes de inducción y fortalecimiento, hay un equipo de asistencia de coordinadores macrorregionales que van a entrar a trabajar con ustedes la semana que viene. Es importante tener el directorio de ustedes para poder comunicarnos y poder desarrollar esas asistencias técnicas justamente en el fortalecimiento de capacidades en el marco de la estrategia. El otro detalle es coordinar con las instituciones educativas, eso ya estamos
como lo dije acá, está previsto, que debe estar previsto en esta primera semana. Luego, brindar asistencia técnica en el acompañamiento de la carpeta de apoyo de la jubilación oportuna. Eso es un proceso que va a ser recurrente en el tiempo que dure la estrategia con los estudiantes, ¿no? Brindar actividades referidas a las competencias matemáticas y comunicativas, también eso es algo recurrente en estas semanas. Ya hemos hablado dónde están esos recursos, esas actividades que muy bien ustedes seleccionarían dadas las características de los estudiantes. Elaborar un directorio, también ya lo hemos hablado arriba, ¿sí? Tendría que ser como una primera acción. Brindar instrumentos y materiales y recursos impresos, acá también tendría que ser con respecto a la evaluación diagnóstica y con respecto a la EDA, acá está, debería desarrollarse en este espacio. Y utilizar los materiales disponibles para el desarrollo de la labor de acompañamiento que van a hacer. Entonces acá esto también es recurrente. Entonces acá un poquito en lo que tienen el término de referencia y en lo que dice la norma, se ha hecho como un cruce para que puedan ver cómo desde lo que le piden a ustedes en sus TREs conjuga, se enlaza a lo que esperamos que ocurra en el marco de la propuesta planteada en la RBM 050. ¿Sí? Ese es un aspecto. Entonces, nosotros vamos a facilitar este enlace en este PPT. Les pedimos por favor que todos los docentes tutores se registren a fin de poder reconocer e invitarlos justamente a la asistencia técnica que se va a desarrollar ya en forma muy particular para las competencias matemáticas y comunicativas y para la EDA la siguiente semana. ¿Sí? Ese es un punto importante. Ahora, con respecto a la organización de los estudiantes, lo que ustedes, como les refería al comienzo acá, nosotros hemos hecho una proyección justamente en razón hacia GIE, ¿no? Entonces, estando ya a finales de año, esta data de estudiantes en situación de riesgo ya es mucho más visible, se tiene mucho más focalizada. Entonces, lo que ustedes van a ver acá es una proyección de lo que se ha hecho en números y lo que esperaríamos que pase a nivel de lo que es la parte del trabajo con los estudiantes, ¿no? En este Excel, acá está proyección de estudiantes, pueden reconocer, por ejemplo, acá creo que sí, ya, acá ustedes pueden ver en este Excel, por ejemplo, dadas las características de la cantidad de estudiantes proyectados, por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Estando en Amazonas, la UGEL Condorcanqui, entonces se tiene previsto ahí 2 docentes tutores de matemática, 2 docentes tutores de comunicación, para atender a una proyección más o menos de 94 estudiantes, ¿sí? Entonces, esos 94 estudiantes, como referí hace un momento, se dividen en este caso en 2 grupos, ¿sí? Entonces serían grupos más o menos de 45, aproximadamente 46, 47. Cada par de docente tutor de matemática y comunicación tiene, llamemos, un grupo de, en este caso, de 45 a 47 estudiantes. Pero si ustedes ven acá en esta UGEL, en la UGEL Ancash, al tener una proyección de datos que eran pocos, pueden ver, por ejemplo, hay 3, 2, 7, para poder, llamemos, coberturar y atender la región. Acá los 4 docentes tutores, se forman 4 grupos, ¿no? 4 docentes tutores de matemática, 4 docentes tutores de comunicación, estarían atendiendo a este grupo de estudiantes de estas UGELes, y quien contrata acá es la DRE, en este caso Ancash, ¿no? Entonces, los docentes tutores, acá estamos proyectando, por ejemplo, hablamos de una proyección de 107. Estamos hablando de una proyección de 107 estudiantes, ¿no? Acá pueden ver ustedes, por ejemplo, en Apurímac, Ugel Andahuaylas, se ha proyectado 40 estudiantes y por lo tanto ahí tenemos
a un docente tutor de matemática o un docente tutor de comunicación, ¿no? Acá en la UGEL Cotabambas se ha proyectado 60 estudiantes, por lo tanto tendríamos dos docentes tutores de matemática, dos docentes tutores de comunicación. Entonces, esta data se les está facilitando en el enlace y les va a servir a ustedes justamente para poder reconocer a sus estudiantes que van a participar en la estrategia y en razón a la relación de escuelas es que las escuelas faciliten, ¿no?, esa información de los estudiantes que están en situación de riesgo o aquellos estudiantes que no han culminado el quinto de secundaria en el 2021 y que puede haber un contacto con ellos para invitarlos a concluir el quinto de secundaria en este año, ¿no? Eso es un detalle de la característica que quería mostrarles acá con respecto a esta información, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar. Esta es una primera presentación, llamemos propiamente con ustedes, los gestores, los docentes tutores, de la estrategia. Hemos hablado de aspectos de los objetivos, hemos hablado de la propuesta pedagógica, de la organización, hemos hablado de los recursos, hemos hablado sobre la distribución de los alumnos, cuántos alumnos aproximadamente deberían atender y en qué tiempo hemos hablado, se ha presentado un simulado, ¿no? Y bueno, ese es un poco el detalle, ¿no? Este tan solo es una primera asistencia técnica porque, como les digo, la semana que viene, con el registro de información que ustedes hagan en el formulario, vamos a poder desarrollar ya una primera asistencia técnica mucho más focalizada en las competencias matemáticas y comunicativas, así como en el desarrollo de las carpetas de las experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien, Larisa. Ya hemos revisado nuestro chat, tenemos varias consultas y dudas que nos hacen los participantes. Entonces, en este momento invitamos al especialista Pedro Collanqui para que nos pueda absolver las dudas. Adelante, Pedro. Bueno, ¿qué tal? Sí, estoy leyendo acá las preguntas. A ver, detalla la cantidad de estudiantes y me pregunte si hay límite de instituciones educativas a cargo de tutor. Entonces, para eso voy a compartir la RBM, acá está, la RM 309. Voy a poner un ejemplo, un poco para ubicarnos en el ejemplo que yo estaba poniendo, por ejemplo, acá, ¿no? Acá yo, si miro el Excel que les facilité, en el Excel vemos que se está designando a dos grupos de estudiantes. Se está proyectando dos grupos de estudiantes para estas UGELes, ¿no? Entonces vemos que acá en la DRE Amazonas, justamente para esos dos grupos de estudiantes se está requiriendo dos docentes de matemática, dos docentes de comunicación para DRE Amazonas. Si vemos Condorcanqui, estamos proyectando ahí dos grupos. Entonces acá está UGEL Condorcanqui y están los dos grupos. Ahora, sobre eso, yo tengo acá la UGEL y cuando vamos a la identificación de las escuelas, vamos a encontrar acá, en la identificación de las escuelas, UGEL, vamos a buscar UGEL Condorcanqui, por ejemplo. Acá está, UGEL Condorcanqui, y está identificando en UGEL Condorcanqui al centro educativo, a ver, UGEL Condorcanqui, al centro educativo Puerto Gallena y Moisés Moreno Romero. Es decir, para esta proyección que se ha tenido, que eran 94 estudiantes, entonces, según la información que se había proyectado para el proyecto, se puede reconocer que es, eh, es seguro que vamos a encontrar 94 estudiantes o quizás vamos a encontrar más de 94 que van a estar, ¿cómo se llama?, participando en esta estrategia. Y acá están las instituciones educativas. Por eso, a la pregunta que se hace, se puede decir de que en la norma ya está indicándose a las escuelas que van a participar. No es que estamos hablando de que
podemos poner más escuelas, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros es invitar, llamemos a otras escuelas a que participen en esa estrategia. Ahora, el detalle acá muy importante a considerar es que, y lo dice la norma, en este caso el docente tutor, coordinando con la DRE y la UGEL, va a referir cómo, dónde y cómo va a ser, llamemos, esta intervención de la estrategia, ¿no? Quizás, lo digo, quizás puede ser que, por ejemplo, todos se congreguen en la institución, sea presencial y todos se congreguen en el colegio Moisés Moreno. Entonces, eso va a ser en razón a las características del territorio, en razón a las características, llamemos, de los espacios, es que la UGEL o la DRE van a ir coordinando con, con las instituciones educativas y con el docente tutor para ver la pertinencia más adecuada al desarrollo de la estrategia. ¿Sí? Entonces, con eso estoy atendiendo esa pregunta. Eh, Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué se le va a pagar menos a los tutores de comunicación? La norma lo que pone, eh, la norma lo que pone es con respecto a a los tipo 1 y tipo 2, acá está, entendiéndose al tipo 2 en razón a las características de desplazamiento en Ucayali y Loreto, que es un desplazamiento en medio fluvial. Este desplazamiento obviamente involucra, llamemos, un mayor gasto y por eso se ha considerado esas características. Con respecto a al tipo de, al perfil, con respecto a las áreas, o sea, los montos se han considerado igual, ¿sí? ¿Cómo se debe realizar el consolidado de aprendizaje? ¿Cómo se debe realizar el consolidado de necesidades de aprendizaje? ¿Cómo tenemos la base de datos de estudiantes en riesgo? Claro, lo que ustedes ven acá, o lo que les he mostrado acá, es sobre los reportes que hacen, las instituciones educativas y que se identifican en situación de riesgo. Entonces, teniendo la información de las instituciones educativas, que estaba acá, teniendo la información de las instituciones educativas, estas mismas pueden, llamemos, referir cuáles son los estudiantes que deberían participar en esta estrategia. No es que tengamos desde acá, llamemos, la relación de los estudiantes, sino es en razón a lo que las escuelas reportan en el CIAGIE, y el CIAGIE los va identificando en riesgo, es que la misma escuela reconoce quiénes son estos estudiantes y ellos, en coordinación con los docentes tutores, harían estos contactos y este punto para que ellos participen en la estrategia, ¿sí? ¿Cómo se debe realizar el consolidado de necesidades de aprendizaje? Claro, lo que voy a mostrar hace un momento es una herramienta Excel que les va a ayudar a ustedes ese proceso de consolidado de aprendizajes, eh, y pueden ver otras formas. No estamos diciendo que también tengan que trabajar exclusivamente con esta herramienta, ¿sí? ¿Desde cuándo se implementa esta estrategia? La implementación de la estrategia es flexible. No, nosotros no podemos decir la estrategia empieza el 1 de noviembre, o no podemos decir que la estrategia empezó ya el 15 de octubre, etc. Porque eso va en razón a la ejecución de presupuesto que han hecho sus regiones. Entonces, ese es un aspecto muy importante a considerar, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos dar es los tiempos y periodos que dura la estrategia. Por eso el término de referencia explicita 75 días. Y yo estoy mostrándole a ustedes a nivel de los 75 días qué esperaríamos que ocurran los 7 primeros días, los 60 días y luego los 8 días siguientes en razón a lo que dice la RBM 050. ¿Sí? Sí, se pueden elaborar otras experiencias de aprendizaje. Como les he mostrado yo, hay un Excel, en la caja de recursos. A ver, vamos a ver si lo puedo. Acá donde los recursos, donde están las experiencias de aprendizaje, pueden ver los resúmenes, pueden ver las EDAs, y podrían usar ustedes ese referente, ¿no? De tal forma que puedan ustedes adecuarlo, siempre y cuando cubran los mismos objetivos
las mismas características que esperamos que se desarrollen en estas experiencias de aprendizaje. Recordemos que esto de acá está en razón a competencias priorizadas y está en razón a aprendizajes, como se llama, que se han considerado relevantes que el alumno debería tener concluyendo la secundaria. Entonces, hablaríamos de que se podrían presentar unas experiencias, se podrían diversificar, pero sin perder de vista el propósito o, ¿cómo se llama? Y aquellos llamemos, desempeños que esperaríamos que el alumno desarrolle en el marco de competencias, ¿no? Hablando en un sentido de desempeños integrales que movilizan actuaciones en conjunto, ¿no? Bueno, eso, a ver, tengo otra pregunta acá, un momentito. A ver, voy a leer, por favor, si me pudiera ayudar con la siguiente duda, en base a, bueno, entiendo que es en base a qué debe considerarse el estudiante del grado que desarrolló la evaluación diagnóstica de su respectivo grado. Ahora, para la evaluación de salida se empleará la evaluación del grado siguiente. Bueno, esta pregunta no es tanto... Ya, para la evaluación de salida se le va a facilitar un conjunto de herramientas. Eso no se preocupe, ¿sí? Por favor. A ver, el otro. Eso en las asistencias técnicas siguientes se va a comunicar cómo va a ser este asunto de la evaluación de salida, ¿ya? ¿Qué ocurre? A ver, otra pregunta. ¿Qué ocurre si una institución educativa, una institución focalizada manifiesta no tener dificultades con sus estudiantes? ¿De qué manera se evidencia o registra esta situación? Bueno, eh, el detalle ahí, bueno, de lo que hemos trabajado ya en verano, porque este proyecto es un proyecto que se fue desarrollado en verano, es que la tendencia va a ser a mayor. A ver, en un hipotético, si es que la institución educativa focalizada manifiesta no tener dificultades con sus aprendizajes, lo que estaríamos hablando es que tendría que considerar a aquellos estudiantes del grado anterior que han estado en situación de deserción. Acuérdense que la estrategia converge en dos públicos objetivos. Los estudiantes que se han matriculado en el 2022 y los estudiantes que habiéndose matriculado en el 2021 dejaron de asistir o no presentaron su carpeta de recuperación y ya no se están contactando con la escuela, ¿no? Entonces, la escuela puede facilitar esa información al docente y tutor para que el docente y tutor pueda hacer un contacto con ellos e invitarlos a participar en la estrategia. Ahora, lo que puede ocurrir ahí es que el estudiante o los estudiantes pueden estar fuera de, llamemos, sus espacios geográficos. Entonces, por eso es que se les ha dicho ahí que hay un nivel de flexibilidad, ¿no? O sea, yo puedo desarrollar, dado el contexto y las condiciones, puedo desarrollar la estrategia de forma virtual, entendiendo, por ejemplo, que yo me he matriculado en una escuela en Huánuco, pero en la actualidad, por ejemplo, quizás me encuentre en ICA, ¿no? Ya en actividades, llamemos, productivas, ¿no? Que puede estar pasando, ¿no? Y no tan solo un estudiante, sino un grupo de estudiantes. Entonces, esas características de gestión están a disposición de la escuela, ¿no? Entonces, ahí yo lo que respondería es, miremos a los dos públicos objetivos que tenemos en la estrategia, ¿sí? Sí, en lo que plantea Elber, ¿qué sucede si hay poca conectividad y lejanía, no se puede atender a alguna institución focalizada? Claro, ahí es lo que hay que ver estratégicamente, dado esa característica que refiere el maestro Elber, es sí ver cuál sería entonces la escuela núcleo, la escuela que pueda converger la movilización de los estudiantes en determinados tiempos para el desarrollo de la estrategia, ¿no? Lo que yo les he mostrado a ustedes, por ejemplo, es una distribución de lunes a viernes, pero dado el contexto, quizás no sería de lunes a viernes, sino el contexto quizás sería que los alumnos asistan, llamemos, en acuerdo con ellos y las familias, asistan un día, quizás puedan movilizarse a una escuela
que sea núcleo y donde se pueda atender la estrategia, ¿no? Por eso hay un nivel de flexibilidad en este planteamiento, ¿sí? Claro, acá hay otra pregunta que yo creo que la estoy respondiendo. Si están trabajando y puede darse esos casos, por eso es que ahí la estrategia contempla formas variadas, tanto a distancia como a presencial, ¿no? El link de las SEDAS. No se preocupe, maestro, en el PPT que terminen de registrarse, en el PPT va a encontrar los enlaces de todos los recursos que se ha facilitado ahora, ¿sí? ¿Quién facilitará la directorio de estudiantes? Como le digo, no hay un directorio. Los directorios, ustedes, el docente, reitero ahí la pregunta, ¿no? O sea, nosotros, el ministerio, no tenemos un directorio, tenemos una proyección. En la RM309, repito, se ha puesto ahí a nivel de UGEL y de DRE la cantidad de docentes tutores. En el padrón de escuelas se ha identificado ya las escuelas. Lo que nosotros tenemos que hacer como centros tutores es acercarnos a la escuela, identificar a los estudiantes en situación de riesgo, de matriculados este 2022, identificar los estudiantes que no concluyeron en el 2021 y a partir de ello ir generando o promoviendo la participación de los estudiantes. Ese es el punto. Directorio no tenemos, ¿sí? Esa es una gestión ya. A ver. Ya, creo que eso es todo. Ya, creo que con eso he atendido todo, Larisa. ¿O algo más? No, ya no tenemos más preguntas en el chat, se ha respondido cada una de ellas. Bien, agradecemos a Pedro por la presentación del día de hoy. En este sentido, también invitamos a los participantes que puedan registrar su asistencia. Hay algunos que todavía no han registrado. Se va a compartir el link nuevamente con la asistencia en el chat de la reunión. Y como ustedes, como se mencionó al inicio, también está el link de la encuesta de satisfacción. Ustedes llenan la encuesta de satisfacción, van a poder acceder al PPT y en el PPT están los links que han estado solicitando, tanto de las SEDAS como también para que puedan registrar los datos de los docentes tutores para luego convocarlos para las siguientes asistencias gratuitas. Bien, entonces agradecemos sin más nuevamente a Pedro y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en la asistencia técnica que hemos programado. Con esto nos estamos despidiendo hasta una nueva oportunidad. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.